Muchachos, buenos días. ¿En qué vamos a ver? ¿En qué nos quedamos? Empezamos Parkinson ya. No, doctor, no, apenas íbamos a empezar Parkinson, apenas. Vamos a empezar Parkinson. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahí se van incorporando los chavos. ¿Sí ven pantalla y me escuchan? Sí lo escuchamos, doctor, pero todavía no vemos su pantalla. Ah, ok. Vamos a ver. Ahora sí, ¿verdad? Sí, doctor, ya se ve. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a empezar a hablar de otro problema crónico degenerativo, que es la enfermedad de Parkinson. También es un problema que va en incremento de acuerdo a que la edad de las personas pues también llega a mayoría, entonces vamos teniendo alteraciones del trastorno, o sea, más bien trastornos del movimiento y la postura. Hay tres síndromes que tienen que ver con síndromes motores. El primero es el síndrome piramidal, que hemos revisado en el evento vascular cerebral, con la hemiplegia, por ejemplo, y que presenta espasticidad, que se caracteriza por el signo de navaja del muelle, en donde se afectan las neuronas que van de la corteza a la médula espinal. El tercer punto que está aquí es la incoordinación, el síndrome atáxico, que son alteraciones también del movimiento y que afecta al cerebelo, como ya hemos platicado. El número 2 es el síndrome extrapiramidal. Trastornos del movimiento y la postura que no afectan las neuronas piramidales y que afectan un grupo de neuronas que van del núcleo estriado al globus pálido y de la sustancia negra del mesencéfalo. De manera que este síndrome extrapiramidal, el primer dato clínico no es el temblor, el primero es la bradiquinesia. No se pierde el movimiento voluntario, pero hay rigidez, que es el signo de rueda dentada. Y puede haber movimientos involuntarios como el temblor, la corea, la tetosis, etc. Entonces, el síndrome extrapiramidal se caracteriza por tres datos clínicos principalmente, que sería la bradiquinesia, la rigidez y el temblor. Entonces, tenemos un problema de parkinsonismo. Una de las causas del parkinsonismo es la enfermedad de Parkinson. Entonces, los síndromes extrapiramidales, además, los dividimos en dos grupos, en los síndromes rígido-aquinéticos y en los hiperkinéticos hipotónicos. En estos hiperkinéticos hipotónicos tenemos problemas del movimiento, o sea, movimientos involuntarios, totalmente irregulares, arrítmicos, descompuestos en diferentes partes del cuerpo del mismo paciente, como por ejemplo la corea, el mal del Zambito, la corea, la disquinesia que hemos estado viendo también en algunos pacientes. Ya vamos a ver más de eso, de los trastornos de movimiento hiperkinéticos hipotónicos, los movimientos de corea, sacudidas, etc. El grupo de rígido-kinéticos con disminución de la movilidad espontánea, incremento del tono muscular que me da la rigidez con rueda dentada y la presencia de temblor. Dos grupos, la enfermedad de Parkinson y la parálisis supranuclear progresiva. Muy poco frecuente, afortunadamente. James Parkinson nació en Inglaterra y fallece también en Inglaterra, en Londres, en 1824. Vivió en una casa cerca de un hospital, el hospital de Hoxton, aquí está, Hoxton Square en Londres. Aquí nace y se va a Londres a vivir y en Londres pues llevó ahí su personalidad más o menos tranquila. Él, dentro de las cosas que pudo ver o verse, esta que ven aquí arriba es una fotografía del que se supone que fue James Parkinson. ¿Por qué? Porque
realmente era una persona que no le gustaba mucho salir en fotografías. Imagínense, en esa época, para tomar una fotografía era todo un show, unas cámaras grandes, tardaban tiempo en prepararlas, era muy difícil. Entonces, él, pues no le gustaba y se piensa que esa es una de las que puede ser que él sea el James Parkinson. Esta es la portada del artículo que publica en ese entonces, pues no se llamaba enfermedad de Parkinson. Él publica este escrito de parálisis agitante. Eso quiere decir este título. Y precisamente habla de la parálisis agitante como la enfermedad que va tomando postura del paciente en flexión, disminución de la movilidad, que es la bradiquinesia, y el temblor distal fino, que tiene que ver con precisamente la presencia del temblor en la carencia de un neurotransmisor, como vamos a ver ahorita. Entonces, aquí está una placa que está por ahí en un hospital en Londres, en donde pues se les reconoce como la gente que describe por primera vez una enfermedad neurodegenerativa crónica, lentamente progresiva, de etiología desconocida y que se caracteriza por pérdida de las neuronas dopaminérgicas. Pues vamos a meternos un poquito en neurotransmisores, pero bueno, la definición de Parkinson, proceso degenerativo crónico de causa desconocida, pero que por esa razón se pierden las neuronas dopaminérgicas, que vamos a ver que se encuentran predominantemente en la sustancia negra del mesencéfalo. Afecta al 1% de las personas arriba de 60 años y aumenta al 4% de arriba de 85 años. Fíjense cómo el problema de Parkinson, y de ahí que se ha tornado en poder hablar de enfermedad de Parkinson o parkinsonismo, o enfermedad de Parkinson tardía. ¿Qué pasa? Que con la edad, conforme las gentes vivimos más años, pues vamos teniendo más problemas degenerativos y el Parkinson es uno de ellos. Les decía cuando platicábamos de demencia, los pacientes con demencia, como siguen perdiendo neuronas, van a terminar con Parkinson. Y los pacientes con Parkinson, como lo vamos a ver en la evolución, van a terminar con demencia. 60,000 nuevos casos por año, o sea, realmente es una enfermedad ya altamente frecuente. Pero la fisiopatología empieza por la presencia de unos cuerpos que se llaman cuerpos de Levy y que esos se forman por el acúmulo de una proteína que se llama alfa-sinucleína. La alfa-sinucleína en las neuronas del bulbo raquídeo avanza hasta la sustancia negra del mesencéfalo. Ahí se encuentra precisamente esa alfa-sinucleína que va formando unos cuerpos que se llaman cuerpos de Levy. Entonces, la alfa-sinucleína es una proteína nuclear, o sea, está dentro del núcleo de la célula, pero además también la vamos a encontrar en la sinapsis, ¿no? Que es la alfa-sinucleína, el principal componente de los cuerpos de Levy, que tanto en las formas esporádicas como hereditarias de la enfermedad de Parkinson están presentes. Y también los vemos en un grupo de pacientes con la demencia por cuerpos de Levy. De manera que esto tiene que ver con el proceso degenerativo en algunas personas por la edad. Entonces se presenta en la sinapsis y en el núcleo también de la neurona y son precisamente estas proteínas, la alfa-sinucleína, las que empiezan a formar esos cuerpos de Levy que por otro lado iniciarán un proceso destructivo neuronal. ¿De qué neuronas? Pues las de la sustancia negra del mesencéfalo. Este es el mesencéfalo que está en el tallo cerebral, un corte en el que vemos el núcleo rojo, el acueducto de Cilio, acueducto mesencefálico, y la sustancia negra que separa los pedúnculos mesencefálicos, donde viene bajando la neurona motora principalmente. Bien, entonces la sustancia negra, se llama así porque las células son de color negrito, bueno, pues se va degenerando. Pues, ¿qué pasa? Pues que hay una atrofia de la sustancia negra del mesencéfalo, comparen este con este, lo que hará una alteración de la producción de dopamina, que es la que va a faltar.
Entonces, las alfa-sinucleínas, proteínas sinápticas involucradas con la recaptación de dopamina. Las mutaciones causan la depresión de dopamina desde el espacio sináptico y la pérdida de la actividad neuronal de la función de la dopamina. Por eso, los núcleos, o sea, los ganglios basales, aquí los núcleos de la sustancia gris del sistema extrapiramidal, se encuentran conectados en complejos circuitos reguladores que favorecen la ejecución de programas motores automáticos y semiautomáticos. La modulación del tono muscular y la armonización del movimiento están organizados precisamente por los ganglios basales. Si yo hago un corte así, coronal, y veo la imagen del cerebro, puedo entonces entender que en la sustancia negra del mesencéfalo se produce la dopamina, que va a avanzar y va a funcionar en la unión de todos los ganglios basales. Ahí estará el lenticular, el putamen, el globus pálido, el estriado, principalmente en esto el núcleo estriado. Aquí lo vemos, el núcleo estriado. Entonces, en condiciones normales, la sustancia negra del mesencéfalo está bien, y entonces manda su dopamina que funciona arriba en los ganglios basales. En este PET vemos perfecto funcionamiento simétrico bilateral. Mientras que la degeneración de la sustancia negra provocará una disminución del funcionamiento. Esta atrofia de la sustancia negra es asimétrica, primero empieza un lado y luego el otro, por eso hay falla más de un lado que del otro, por eso el temblor, la bradiquinesia, la rigidez empezará primero de un lado y luego del otro lado en los brazos del paciente. Entonces, debemos tener en condiciones normales un equilibrio como una balanza de neurotransmisores. Por un lado, la acetilcolina como potente neurotransmisor excitador, pero por otro lado, la dopamina, que es un neurotransmisor usado por las neuronas nigroestriadas y ejerce una influencia inhibitoria de las interneuronas colinérgicas. Ese es el equilibrio. Sin embargo, la dopamina, pobrecita, es muy sencilla comparándola contra la potente acetilcolina. De manera que la dopamina necesita un amiguito. El ácido gamma-aminobutírico GABA es un inhibidor de las vías striato-pálido y striato-nigral, entre otras. Y entonces en un balance tenemos, por un lado, la acetilcolina como excitador y por otro lado, la dopamina y el GABA como inhibidores. El equilibrio perfecto de esta neurotransmisión en cada una de nuestras acciones y movimientos es lo que hace que estemos perfectos. La disminución normal del tono muscular, hipotonía, incremento del tono muscular, rigidez, ralentada, tendencia a los movimientos pausados, hipo o bradiquinesia, o incluso puede llegar a la aquinesia. Movimientos agregados de varios tipos, incluyendo el temblor, corea, tetosis, etc. Todo esto forma el síndrome extrapiramidal y no es otra cosa más que la ruptura del balance o del equilibrio entre estos neurotransmisores. Entonces hablamos de parkinsonismo cuando no tenemos exactamente la etiología. La enfermedad de Parkinson está descrita como el proceso degenerativo de la sustancia negra. Sin embargo, hay otras causas que sin atrofiar la sustancia negra también producen el mismo cuadro clínico extrapiramidal. Por ejemplo, uno de los más famosos y conocidos es el trauma pupilístico. Bueno, cuando tuvimos oportunidad de estar en la residencia en el Instituto Nacional de Neurología, en la clínica de trastornos de movimiento, mucho consultorio de Parkinson. Y veíamos a muchos, pero muchos boxeadores o exboxeadores que llegaban con problemas de Parkinson. No se conoce mucho porque evidentemente pues casi todos no fueron campeones mundiales como este señor, que es muy famoso su caso porque fue varias veces campeón del mundo. Entonces, los traumas múltiples pueden ocasionar parkinsonismo. Exposición a monóxido de carbono, exposición a manganeso, son intoxicaciones. Otras por drogas, por ejemplo, los neurolépticos. Hay personas que tienen 10 años tomando diazepam para dormir, o algún otro neuroléptico, o los antidepresivos también, o algunos antieméticos, como la flunaricina, por ejemplo, utilizados para el mareo.
pero sin embargo dan a lo largo eso. Algunos antihipertensivos, que por ejemplo ya casi no vemos, hay uno que se llamaba alfametildopa, que causaba parkinsonismo en las personas después de tomarlo un tiempo. Tumores cerebrales, policitemia, degeneración hepatolenticular o enfermedad de Wilson, son causas de parkinsonismo. Aquí está la enfermedad de Parkinson. El Parkinson idiopático, descrito por James Parkinson, o parálisis agitante, pues es una de las causas de parkinsonismo. También tenemos Parkinson hereditarios o formas hereditarias de Parkinson, como por ejemplo en causas como el complejo Parkinson-demencia de la isla de Guam o algunos otros factores hereditarios. Hay otras enfermedades degenerativas hereditarias que se asocian también con Parkinson. Uno muy famoso, el Parkinson postencefalítico. Si vieron la película que les dije, y si no la van a ver ahora el fin de semana, pues este caso de la película, muchos niños que tuvieron encefalitis viral en la posguerra, pues tuvieron, o en la guerra, terminado la posguerra, tuvieron procesos infecciosos, encefalitis, y a mediano o largo plazo fueron desarrollando un Parkinson con una encefalitis que se le llamó de von Economo, que fue como una pandemia de encefalitis, y que muchos de esos niños resultaron con Parkinson posteriormente. Bien, y por último, el Parkinson vascular, que se debe a la aterosclerosis. ¿Qué pasa si tengo una gran cantidad de problemas de aterosclerosis a nivel del núcleo estriado o de las vías nigroestriadas, donde va avanzando la dopamina? Pues no va a llegar la dopamina y tendré un parkinsonismo vascular o ateroscleroso. La genética es importante. Sabemos que hay factores que pueden contribuir. Hay casos de familias con herencia de tipo autosómico dominante, en donde además hay otras proteínas que se llaman parquinas, que implican también en la formación de la enfermedad. También hay formas autosómicas recesivas con otro tipo de proteínas diferentes. O sea que sí hay una carga importante de genética en el Parkinson. Podemos concluir hasta la fecha que aunque la fisiopatología de la enfermedad todavía de Parkinson no es todavía muy clara, pero sí podemos sugerir o suponer que es de origen multifactorial y genético en las formas tempranas, y más bien situaciones ambientales en las formas tardías. Es decir, por ejemplo, un viejito que tiene Parkinson, pues es por deterioro neurológico, por pérdida de neuronas, incluso dopaminérgicas, que es la causa tardía. En cambio, en el joven que está teniendo, probablemente traiga un factor genético y además también otros factores que pueden ser también ambientales. Aquí en esta gráfica que se ve un poquito enredada, pues no lo está tanto cuando lo vamos a comparar como a lo que vimos en la demencia. Resulta que el inicio de la degeneración de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra empieza mucho tiempo antes que inicien los síntomas. De manera que entonces tenemos nosotros el inicio de la degeneración neuronal dopaminérgica. Todo este tiempo no hay síntomas. Acá está el umbral clínico, aquí empiezan los síntomas. Quiere decir que todo este tiempo el paciente está libre de la enfermedad a pesar del deterioro de neuronas dopaminérgicas. Y puede aquí 2 años, fase presintomática, hasta 10 años pueden pasar, en donde la persona ya ha perdido muchas neuronas productoras de dopamina, pero hasta este momento, cuando ya le faltan un chorro de neuronas, ya empiezan los síntomas. Claro, esto va a seguir bajando y los síntomas van a venir subiendo. El inicio de los síntomas no diagnostica uno el Parkinson el miércoles, siendo que el paciente empezó el lunes. No, es muy complicado. Aunque se dice que el Parkinson es un diagnóstico que lo puedes hacer desde lejos, cuando ves un paciente con temblor. ¿Cuál es la explicación? Porque la fase de síntomas ya presentes, ya hay síntomas, pero no se diagnostica, tarda 2 años.
la explicación, si cualquier persona ve a una persona que está temblando la mano en la calle, pues todo el mundo pide, es Parkinson, inmediatamente. Ahora trátese del paciente o de los familiares, pues inmediatamente van al doctor para diagnosticar el Parkinson. ¿Por qué tarda tanto? La situación es que los síntomas iniciales no son el temblor. Hay otros síntomas iniciales, como lo vamos a ver en unas escalas más adelante, pero el temblor aparece un tiempo después. Bueno, al fin, después de que aparece el temblor y ya hay bradiquinesia y rigidez y tal, el diagnóstico se hace en este momento. Y lo que sigue es este tiempo de tratamiento, vean ahí, ese espacio pequeñito del tiempo que equivale más o menos a un año. El paciente puede estar estable sin terapia dopaminérgica. Evidentemente, vamos a ver, analizar la palabra dopaminérgica, es decir, una formina. Todavía no se da la terapia. Un añito, el paciente puede estar bien sin necesidad de darle. Y vamos a ir analizando por qué. Bien, después de esto, pues ya viene la necesidad de darle, de subir la dopamina. Y viene el inicio con el tratamiento farmacológico y entonces el paciente tiene síntomas que se pueden controlar con terapia dopaminérgica, o sea, con algo que sube la levodopa. Y es impresionante, el paciente que tiene rigidez y temblor, toma la pastilla a las 8 de la mañana y a las 8:10 está perfecto, como si no tuviera nada. Se va a trabajar, a las 2 de la tarde empieza a estar rígido otra vez y empieza el temblor. Se toma la pastilla y a las 2:05, a las 2:15 está perfecto para el turno vespertino. Llega ya tiempo de llegar en la noche a su casa, como a las 10 de la noche, empieza otra vez con rigidez y temblor, toma su pastilla, se mejora inmediatamente y duerme rico. Se levanta 2 veces al baño y todo perfectamente. Eso es, el paciente se siente feliz. Este periodo, que aquí aparece como periodo de luna de miel, es cuando el paciente mejor le va con terapia dopaminérgica, es decir, un medicamento que va a subir la dopamina a nivel cerebral. Sin embargo, este periodo acaba. El paciente llega a vernos 4 años y medio después y me dice, doctor, me tomo la pastilla a las 8 de la mañana y son las 9:30 y no me compongo. Entonces me tengo que tomar 2. Y me funciona media hora, 1 hora y otra vez me vuelvo a poner rígido. O sea, el tiempo se va terminando, el tiempo de funcionamiento se va terminando. Y entonces empezamos ya a decir que el paciente tiene complicaciones motoras y puede haber complicaciones no motoras. En este momento el paciente además ya no le funciona la levodopa, toma mucha levodopa y viene el efecto secundario de la levodopa, que vamos a ver que es la corea o las disquinesias. Eso ya lo vamos a ver ahorita. Pero eso es importante, que tratemos de no empezar la levodopa, que es el precursor de la dopamina, no empezarlo tan pronto, porque solamente va a durar 5 años el efecto. Ahora imagínense un paciente que empezó a los 40 o 45, a los 50 ya no le funciona nada y va a vivir hasta los 70, 80, pero con un chorro de complicaciones. Realmente es complicado. Bien, después de las complicaciones motoras viene el declive del cognitivo, que ya viene a ser prácticamente lo que es la demencia y la muerte del paciente. Bien. El diagnóstico lo hacemos clínicamente cuando tenemos manifestaciones unilaterales inicialmente, hay asimetría, temblor de reposo, mucho ojo con el temblor de reposo, rigidez, con rueda dentada, bradiquinesia, que se mueve menos, y el paciente empieza a bajar su voz, empieza a hablar muy suave. Otros síntomas asociados, depresión, ansiedad, problemas cognitivos, problemas autonómicos, inexpresividad facial, problemas o alteraciones del sueño. Hay alteraciones en la movilidad, precisamente porque se pierden los movimientos automáticos, hay bradiquinesia, hipoquinesia o aquinesia, disminución de los movimientos accesorios. El paciente puede tener antero y retropulsión, pero lo más importante es que la bradiquinesia
empieza por una extremidad, empieza a dejar de mover el brazo, empieza a dejar de balancear. Vean lo normal, el balanceo de los brazos se va perdiendo de un lado y luego de los dos, además de la postura en flexión. Según cómo va avanzando la enfermedad, el paciente va poniéndose con rigidez, pero inició perdiendo el balanceo del brazo más que el temblor. La rigidez ya vimos que es una alteración en el tono muscular y que se manifiesta por el signo de rueda dentada. Asociado a la rigidez y a la bradiquinesia vendrá el temblor. El temblor, como dicen los libros, de acuerdo a esta imagen, temblor en cuentamonedas, y que inicia, bueno, y que es un temblor de reposo, no es un temblor de acción. O sea, cuando hay acción, generalmente desaparece el temblor. Vean, este es el temblor y ahí está el temblor fino en fase muy inicial. Antes del temblor, el paciente ya dejó de balancear el brazo. El temblor, ya cuando avanza el problema, es un temblor mucho más evidente, como vamos a verlo ahí. Vean, igual que acá. Este paciente en postura. Vamos a dejar correr el video con el sonido y vean dos cosas. El temblor ahí está en reposo y tiembla y tiembla y tiembla, como acá. ¿Sí? Y cuando le pedimos que haga la prueba de dedo nariz, disminuye el temblor en forma significativa. El movimiento del temblor es un temblor distal en este caso. O sea, tiembla más la orilla y menos el centro. Es un temblor de reposo. Le da más cuando ella está quietecita. ¿Verdad? Sí. Y de repente cuando le hablan, o cuando va a comer, o cuando está más nerviosa, se aumenta. A ver, vamos a hacer un movimiento. Con su dedito va a tocar la punta de su nariz y luego la punta de mi dedo. A ver, varias veces usted solita, hágalo. Su nariz, y ahora toque mi dedo. Con este, así. Dedo, nariz. Dedo, nariz. A ver, usted solita. Acá. A su dedo del doctor. Eso. Levante sus manitas hasta arriba. Levántela. Duro, hasta arriba. Eso. Muy bien. Ahora apriéteme aquí fuerte. Apriéteme. Fuerte. Duro, porque más. Fuerte. Muy bien, entonces, ya vieron el temblor. Fíjense las características de la escritura. El paciente con problema de Parkinson empieza a tener problemas de escritura con la micrografía. ¿Sí? Entonces, generalmente el paciente con Parkinson hace esto más chiquito porque va apretando. Este se parece más al temblor esencial y eso sería normal. Pero bueno, esos son en las fases iniciales. Manifestaciones tardías iatrogénicas. ¿Por qué iatrogénicas? Bueno, porque las manifestaciones tardías van a ser por dos cosas. Uno, por la enfermedad y otro, por el efecto del medicamento. La levodopa es lo que es el dopaminérgico, es lo que va a subir la dopamina. Si yo le doy dopamina a un paciente, la dopamina no pasa la barrera hematoencefálica, pero la levodopa sí, y la levodopa se convertirá en dopamina. Bien, entonces tenemos fenómeno on-off, tenemos disquinesia por levodopa. Fíjense las complicaciones. Eso ya estamos hablando de complicaciones. Alucinaciones y psicosis inducidas por drogas, funciones cognitivas lentas, humor lábil, afecto débil y demencia. A ver, chavos. ¿Ya ustedes vieron la película que les encargué o no? ¿Sí, alguien con que la haya visto a alguien? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doc. Ok. Si la vieron recientemente, verán esto. El pacientito con el Parkinson rígido akinético, o sea, el Parkinson que tiene él, se pone muy lábil emocionalmente, afecto débil, tiene alucinaciones, etcétera, ¿no? Todas son complicaciones
de la levodopa, que es el medicamento que se le estaba dando, y es el descubrimiento de la levodopa para el Parkinson. Bueno, es que esa es la parte importante. ¿Por qué pasa esto? Por dos cosas. ¿La enfermedad lo provoca? Sí, y también la levodopa lo provoca. La clasificación, ha habido varias clasificaciones en cuanto al avance de la enfermedad. Hace muchos años era una escala que se llamaba Webster. Ahora se utiliza la clasificación de Honeyard, y todavía hay una más nueva que les voy a enseñar ahorita. Pero a ver, ¿por qué es importante esto? Porque de acuerdo a las etapas, vamos viendo, un paciente en etapa 1 de la clasificación de Honeyard es una enfermedad exclusivamente unilateral, sin afección funcional y con mínima afectación. O sea, el temblorcito ligerito o la bradiquinesia de un brazo. Y así va aumentando cuando ya pasa la línea media, que si ya hay del otro lado, pero todavía no tengo alteraciones del equilibrio, etc. Aquí es donde vamos viendo las diferentes etapas, hasta que en la etapa 5 el paciente está confinado en cama, y además, pues ya prácticamente sin moverse, ¿no? Con una rigidez impresionante. Aunada a esta clasificación, vemos, aquí, ahí está, vamos a ver. Esta es la clasificación de Honeyard, temblor, rigidez, etc. Bueno, aquí están los 5 grados de la clasificación, lo vamos a revisar. Esta clasificación tiene 5 grados, es de Honeyard. Ahora, a esto que es clínico, el daño bilateral, discapacidad leve, etcétera, a esta calificación clínica, acá le agregamos el sustento donde está el daño. Por ejemplo, el temblor y la rigidez se explican por daño en la sustancia nigra, núcleo pedúnculo pontino, subnúcleo central de la amígdala, y bueno, eso es lo que me va dando aquí, amígdala, lóbulo temporal. Por supuesto, me va dando las manifestaciones que tenemos en los 5 grados de la escala de Hoehn. Ahora lo que sabemos, de acuerdo a los nuevos estadios de Brack, estos ya me dicen que mientras el estadio 1 de la clasificación de Hoehn-Yahr, ¿sí?, está aquí, este sería el grado 3 de la clasificación de Brack. Ya les he comentado que realmente no importa tanto que sepan así con súper detalle todo, que sepan que existe esto, que se puede medir y que vamos avanzando en conocimientos. Ahora sabemos, de acuerdo a los estadios de Brack, que la etapa 1 de Honeyard es 3 y que todavía hay 2 antes, y que la primera parte del primer dato clínico, que increíble, como hace años que íbamos a sospechar que la hiposmia iba a ser el dato número 1, me refiero a inicial, no a importante, pero sí inicial, en la mayor parte de los pacientes con Parkinson, por afección del bulbo olfatorio. Las disautonomías, el estreñimiento, trastornos de sueño y depresión. Cuando yo tengo un paciente que tiene todo esto, pues tengo varios pacientes que tienen todo esto y no los hemos catalogado como Parkinson. ¿Por qué? Porque hasta que llega la afección a la sustancia negra es cuando empieza ya lo típico. Y es lo que comentaba yo hace un rato con ustedes. Cuando el paciente empieza a temblar, es cuando todo el mundo hace el diagnóstico, y entonces esto pues ya quiere decir que ya el paciente tiene un chorro de daño, como lo hemos visto en la gráfica que iba ascendiendo o descendiendo. Y bueno, ahí están las diferentes etapas en las escalas de Honeyard y de Brack, pero básicamente para que tengamos ese conocimiento, esa idea. Yo les pido que cuando tengan un pacientito por ahí con Parkinson, pues lo vean, lo analicen, chequen, pregunten, platiquen. Entonces es como uno aprende, teniendo la unidad clínica, sumando todos los datos. Bueno, vámonos a los neurotransmisores. Los neurotransmisores, entonces, los neurotransmisores a nivel sináptico, pues son muy importantes porque pueden en algún momento ayudarnos a conocer dónde puede estar la falla, en qué momento puedo yo tener la opción, en qué momento tengo yo la opción
de poder checar esa parte. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, vamos nosotros a irnos directamente a lo que sería la sinapsis. Aquí está la dopamina y vamos a ver que el funcionamiento alterado, la falta de dopamina, pues tenemos que solucionarlo de algún problema. Ya hemos comentado desde el punto de vista de funcionamiento en la enfermedad de Parkinson, que es un déficit de la dopamina como neurotransmisor inhibitorio. De manera que lo primero que voy a hacer es el uso de agonistas de dopamina, es decir, medicamentos que engañan de cierta forma a los receptores postsinápticos para que funcione como si fuera dopamina. Pero esto, aunque es lo inicial, no es suficiente. Bueno, va a ser un tiempo. Después tenemos ya el uso de la dopamina, que como la incremento, pues subiendo la levodopa, que es el precursor de la dopamina. Tenemos la opción de usar anticolinérgicos, que no aparece aquí el numerito, pero acá tenemos además los inhibidores de la catecolometiltransferasa, que ya veremos cómo es que funciona. Bien, entonces, fíjense, los agonistas de la dopamina son medicamentos que funcionan provocando una acción como si fuera dopamina. Lo ideal, pues, va a ser darle levodopa, que se convierte en dopamina, y entonces ya tener dopamina. Pero este efecto solo dura de 4 a 5 años. Entonces, aquí está la lista de los agonistas de la dopamina que se utilizan incluso conjuntamente con la levodopa también. Los anticolinérgicos se usan cuando tengo el efecto secundario de el exceso de levodopa. Estire sus manos al frente, así derechitas. ¿Así? Ok. Bueno. Entonces, este efecto que vieron de disquinesia es ocasionado después de 4 y medio años exceso de levodopa. Es por eso que debemos retrasar el inicio hasta mucho tiempo después. ¿Ven? En general, los antagonistas de los receptores N-metil-aspartato, la amantadina junto con los anticolinérgicos funcionan de esa manera. Bien. La levodopa ha sido por más de 30 años el estándar de oro para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y está asociado con problemas a corto y largo plazo. Los problemas a corto plazo de la levodopa, pobre biodisponibilidad, una vida media muy rápida, retención gástrica, problemas de retraso en la absorción intestinal. A largo plazo, el 50% de los pacientes presentan weaning off. Eso lo vamos a explicar la próxima clase. ¿Qué es el weaning off? Es decir, que se acaba el efecto de 3 a 5 años, lo que habíamos dicho. 80% de los pacientes experimentan fluctuaciones motoras después de 10 años. Y, bueno, puede haber complicaciones por la levodopa. Usada desde los 60, finales de los 60, inicio rápido, debe ser metabolizado dopamina para que funcione, por supuesto, lo que pasa dentro ya del sistema nervioso, y se asocia a algunas otras sustancias como la carbidopa benzedazida para limitar un poquito los efectos secundarios. La vida media corta, o sea que como funciona tan rápido, induce estimulación pulsátil de los receptores dopaminérgicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que crea como acostumbramiento. Y entonces, después, ya no funciona. ¿Qué es lo que? Y al contrario, vienen los efectos secundarios. Por eso, solamente muy pocas veces debemos empezar la levodopa en fases tempranas de la enfermedad de Parkinson. Y bueno, esta es la película que ya revisaron. Vamos a dejar la clase hoy aquí, jóvenes ilustres, para que el lunes continuemos, terminemos, yo creo que Parkinson,
vamos a ver ya el tratamiento bien. Hay tratamiento quirúrgico, también lo vamos a platicar el lunes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que no, Creo que doctor. no, doctor. ¿No? ¿Sí, sí hay preguntas? No, doctor. Muy bien. Bueno, chavos, nos vemos el lunes. Sí, doctor, Sí, muchas doctor, gracias. Sí, gracias. Doc, que tenga bonito día. Gracias, doc. Igual, descansen. Gracias, igualmente.